Buenos días, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas en Cristo Jesús. Yo soy vuestro hermano Juan Antonio, vuestro colaborador por el Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús, y os traigo un mensaje nuevo de parte del Espíritu Santo de Dios. Y estamos el día 5 de febrero del 2014. Y este mensaje que os traigo es un estudio con el título Cuando el mal ejerce destrucción en los hogares. La importancia de los niños en los hogares. El Espíritu Santo ya ha hablado a miles de personas a través de este mensaje e hizo sentir la enorme carga sobre mí, sobre la importancia de los niños. Y a muchos pastores les advierto de que miren bien lo que hacen, porque necesitan abrir bien los ojos. Les advierto a muchos educadores y predicadores y hasta incluso a políticos la terrible amenaza en este tiempo final que vivimos sobre los niños. Exaltó sobre la importancia de los niños y a muchas personas se les dio la respuesta del por qué hay tanta delincuencia y del por qué un adulto le tiene miedo a la oscuridad o una mujer rehúsa el cariño de su esposo, el por qué a veces un hijo se rebela contra el padre o contra la madre. Y esa contestación vino enmarcada en esta realidad de este tiempo final que ahora voy a hablar y explicaros. Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 13 al 16, dice así. Dice así la maravillosa palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 10, verso 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó. Verso 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él, dice en el verso 15, y en el verso 16, para finalizar, dice: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén y amén. Que el Señor añada bendición a su maravillosa palabra. Podéis ponerse cómodos para escuchar atentamente este maravilloso mensaje de suma importancia, especialmente para los padres. En muchas ocasiones, para algunos, los niños lo único que significa es muy poco, y para otros, los niños no significa nada. A veces para el político lo que significa un niño es el atractivo de la explotación publicitaria, donde le pasa las manos, donde está buscando voto. Pero para miles de políticos de este mundo, sea la nación que sea, los niños para ellos no tienen importancia. Porque los niños no tienen voz de voto, según ellos. Los niños no votan. Y en la democracia, donde los gobiernos eligen quién va a hacer la votación, para muchos políticos los niños no tienen importancia ni valor alguno. Solo porque simplemente no votan o no tienen dinero. Para algunas personas, aún dentro de la realidad de la religión, no significa mucho tampoco los niños. Porque el niño no da dinero y porque no produce dinero. Hay iglesias tanto católicas como evangelísticas donde a los niños lo tienen como un cero a la izquierda, como que no valen para nada, y ven que no valen, que son mocosos, que solo andan de acá para allá, y claro, no dan dinero.
En muchos hogares, los padres ven a los niños como simplemente un juguete que le han dado para, ya siendo adultos, jugar con ellos por unos cuantos años. Y así se van olvidando las personas adultas de la verdadera importancia de los niños y su valor. Jesús iba caminando y la Biblia dice desde Marcos 10, 13-15, Jesús andaba y la gente se acercaron a ellos, a él y a sus discípulos. En aquella ocasión se acercaron la gente, especialmente las madres, para presentarles los niños a Jesús de Nazaret. Y dice, y le presentaba niños para que los tocase, porque en Jesús veían algo sobrenatural. Eran religiosos y tenían sinagogas, tenían sacerdotes, pero llegó Jesús y la gente, lo que es los padres y las madres, vieron en él algo diferente. Por eso le llevaron los niños para que los tocase y los bendiciera. Pero cuando la gente se acercó, los primeros que muestra lo que digo, el valor que no le dieron a la niñez, los primeros fueron los apóstoles los que hicieron esto, es decir, los que andaban con Jesús, porque tenían que ser enseñados. Y hasta ahora no recibieron enseñanza de lo que es la importancia hacia los niños. Entonces, registra la palabra que cuando la gente se acercó con sus niños, los apóstoles los reprendían a la gente. Se interpusieron diciendo, no molesten al maestro, no traigan esos mocositos aquí, no los traiga a esos muchachitos ni muchachitas, no. Él no tiene tiempo para esto. Y esto ocurre en muchas iglesias. Esto ocurre en muchas iglesias donde se ve que a los niños no le dan importancia, no le ponen ninguna importancia. Para ellos como que no valen nada. Y están en un gravísimo error. Porque los niños son más importantes de lo que se imaginan y creen. Y nuestro enemigo, el diablo, lo sabe. Lo sabe así y lo entiende así. Y en la historia está así escrito. Cuando Hitler cogió el poder y comenzó el ascenso de autoridad. Y una noche del 30 de enero del 1933, Hitler subió a la Cancillería de Alemania y le comenzó a crear una maquinaria estructural. Y comenzó a crear una maquinaria estructural donde comenzó a educar la niñez de Alemania en los principios de la idea que él había creado en su libro Vaillancourt, y empezó a doctrinarlos y enseñarlos, y eso lo mantuvo en el poder durante largos años. Cuando el comunismo en 1918, después que se fue derrumbando la revolución bolchevique en Rusia, tomó el poder Stalin y creó una máquina educativa para crear los comunistas del futuro. Y cuando Franco, tomó el poder en España y la república se cayó, los comunistas que habían estado en el poder y que habían dirigido la batalla revolucionaria de la Internacional comenzaron a sacar miles y miles de niños españoles y los enviaron a repúblicas comunistas. Entonces, por largos años se educaron los niños en esos países, y esos son ahora los revolucionarios vascos que hoy día destabilizan totalmente a España. Y así vemos también cuando Fidel Castro tomó el poder, sabían miles que cubanos viejos jamás serían convencidos, porque tenían que ser educados desde niño.
Y entonces así comenzaron a educar a la nueva generación cubana en lo que es hoy día en el comunismo, como ya se ven, peor que nunca. Entonces cogió la isla de Pino y la convirtió en la isla de la juventud. Y de Angola, Nicaragua y Etiopía. Y así se llevaron a miles de niños anualmente a lo que es la isla de Pino en Cuba, para entregarlos y doctrinarlos y enseñarlos en la filosofía del comunismo. Cuando la Iglesia Católica Romana se vio derrumbándose por la reforma de Lutero, de Wycliffe y los reformadores, la gente se rebelaron, regenerándose a sí mismo. Millones de católicos romanos dejaron en medio de la reforma la Iglesia, llena de tradiciones, de costumbres que no tienen nada que ver con las enseñanzas de Dios, llenas de engaños que los sujetaba a ellos, como son, así se ve, que son ataduras, están llenos de ataduras, llenas estas almas de ataduras. Y la gente se reunió y los líderes romanos dijeron: ¿qué vamos a hacer? Y había un hombre que le decían de Loyola, y Francisco de la Loyola dijo: perdidos los viejos, pero denme los niños y yo os entregaré una nueva iglesia. Y de Loyola creó el sistema educativo católico como un sistema que levantaría la iglesia que estaba en ruinas. Y asimismo, millones y millones de católicos en Europa habían abrazado esta reforma, ligándose a los pensamientos desordenados de sus falsas y malas repugnancia, de sus malos deseos de su carne. Y el movimiento entonces del protestantismo de Martín Lutero comenzó. Y cuando eso comenzó y sucedió, este hombre comenzó a educar a millones y millones de niños inocentes, una enseñanza que no era la de Jesucristo, sino parecida para engañarlos. Y eso, salvo la existencia de la Iglesia Católica, hasta hoy día, como ya se ve.